Aplicación de la ley en el tiempo. Artículo 3. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. El artículo 3 del título preliminar aloja dos principios: la irretroactividad de la norma y la aplicación inmediata de la ley. Sin embargo, para su cabal comprensión, es necesario conocer algunos conceptos previos como los de situación jurídica, derechos adquiridos y hechos cumplidos. El texto del referido artículo involucra todas estas categorías jurídicas y con ellas pretende resolver uno de los problemas jurídicos más arduos: los conflictos de la ley en el tiempo. Antes de iniciar el análisis de este artículo, conviene precisar que la norma que contiene se refiere tanto a la ley en sentido formal, es decir, aquellas normas creadas por el Congreso, como a las leyes en sentido material, esto es, aquellas que por su contenido, así como por su coercibilidad y obligatoriedad, pueden ser calificadas como tales, pese a haber sido elaboradas por órganos distintos del legislativo. Además, cuando el artículo 3 se refiere a la ley, en realidad pretende involucrar a todo tipo de normas, incluso aquellas de rango infralegal. Por consiguiente, los alcances de este dispositivo se despliegan sobre todo el ordenamiento legal, como en verdad sucede con el título preliminar en su conjunto. 1. Irretroactividad de la ley y aplicación inmediata de la norma. Como ya se adelantó, analizar el artículo 3 del título preliminar supone inevitablemente abordar el tema de la irretroactividad de la ley. Que la ley no tiene efectos retroactivos es un postulado constitucional ineludible de respetar por el Código. Sin embargo, la propia Constitución se encarga de aclarar que este no es un principio irreductible, abriendo la posibilidad de que en materia penal la nueva norma discipline hechos y efectos acontecidos bajo el imperio de la antigua ley, siempre que tal aplicación sea favorable al reo. Artículo 103. La irretroactividad es en realidad un principio general por el que se pone límite temporal a la aplicación de la nueva ley. Así, en principio, el derecho considera injusto aplicar una nueva ley nueva a actos que fueron realizados en el momento en que dicha ley no existía y que por consiguiente no podía ser conocida y mucho menos acatada. Como ya se anotó, el principio de irretroactividad ha sido recogido también por nuestra Constitución en el artículo 103, y al igual que los derechos fundamentales, su transgresión da lugar a interponer una demanda de amparo. Sin embargo, Díez Picasso, a quien seguimos en este punto, sostiene que no siempre la irretroactividad puede calificarse de injusta. Piénsese, por ejemplo, en una legislación dirigida a abolir la esclavitud. Una irretroactividad absoluta conduciría a manumitir solo a los que nacieron hijos de esclavos después de la entrada en vigor de la ley, mientras que en cambio los que fueron esclavos con anterioridad a la promulgación de la ley de abolición deberían continuar siéndolo hasta su muerte. La jurisprudencia comparada ha sancionado que la ley es retroactiva cuando se aplica a relaciones jurídicas ya extinguidas bajo la ley anterior o a tramos ya consumados de relaciones vigentes al sancionarse la ley. Sin embargo, los efectos que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la norma quedarán atrapados en ella.
aunque los haya generado una situación jurídica existente, y ello se produce sin vulnerar el principio de la irretroactividad, por aplicación del principio del efecto inmediato, que en realidad tiene vigencia para el futuro. Nuestro derecho también recoge este principio, la aplicación inmediata de la norma, según se desprende del texto constitucional en el artículo 109 y de la propia norma civil. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha declarado que una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria de la misma norma que postergue su vigencia en todo o en parte. Artículo 109 de la Constitución Política del Perú, y pierde vigencia con su derogación. Empero, cabe señalar que las normas derogadas, de conformidad con la dogmática jurídica relativa a la aplicación de la ley en el tiempo, puede tener efectos ultraactivos. La consagración de este principio supone inevitablemente la inmediata derogación de la ley anterior y lleva implícita la convicción de que la nueva ley es mejor que la abrogada. Tal conclusión es de una lógica irrebatible, pues de lo contrario el legislador no hubiera dado una nueva ley. De que la nueva norma debiera ser superior, no hay duda. Sin embargo, desafortunadamente, esto no siempre es una realidad. Tampoco es cierto que la coexistencia de estos dos principios, el de la irretroactividad y el de la aplicación inmediata de la ley, sea obligatoriamente conflictiva. En realidad, rectamente entendidos, dichos principios no se contraponen, sino que se complementan. La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa la aplicación de las nuevas normas para el futuro y con posterioridad a su vigencia. Y el efecto inmediato encuentra sus límites precisamente en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas o a efectos ya producidos. Cabe precisar que debemos hacer una diferenciación respecto de una derogación propiamente dicha y la derogación de una ley a partir de una declaración de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional en el marco de un proceso de inconstitucionalidad. Artículos 200, inciso 4 y 202, inciso 2 de la Constitución. Así, citamos a este mismo tribunal que ha declarado por completo la capacidad regulativa de las normas declaradas inconstitucionales. De ello, se concluye que no toda norma vigente es una norma válida y que no toda norma derogada se encuentra impedida de ser sometida a un juicio de validez, pues aún en ese caso existen dos supuestos en los que procedería una demanda de inconstitucionalidad. A. Cuando la norma continúe desplegando sus efectos. Y B. Cuando a pesar de no continuar surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado. Esto es, si hubiese versado sobre materia penal o tributaria. En este sentido, a partir de lo establecido por el Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad puede anular los efectos que aún se encuentran vigentes de una norma derogada, lo cual no supone cuando ésta es suprimida por una norma de su misma jerarquía. 2. Conceptos de situación jurídica, derechos adquiridos y hechos cumplidos. Detengámonos
ahora en determinar lo que se entiende por situación jurídica, derechos adquiridos y hechos cumplidos. Para penetrar más en los alcances de la norma contenida en el artículo 3, el concepto de situación jurídica fue introducido por el jurista francés Rouvier, ante el carácter difuso que tenían las figuras que se utilizaban para explicar la aplicación de la ley en el tiempo. El concepto de situación jurídica es más amplio que el de derechos adquiridos e incluso que el de la relación jurídica, que también es utilizado por el Código. Dicha figura es superior para estos efectos, pues ofrece una idea de permanencia que la hace más apropiada para comprender los problemas que se originan como consecuencia de los cambios en la legislación. En la doctrina nacional, el concepto ha sido entendido como un haz de atribuciones, derechos, deberes, obligaciones y calificaciones jurídicas que recibe una persona al adoptar un estatus determinado frente al derecho. Serán situaciones jurídicas las del padre, marido, propietario, etc. En cada una de ellas las personas involucradas se convierten en el eje al que se asignan y a partir del cual emanan todo ese conjunto de imputaciones jurídicas. La fortuna de esta figura en la solución de los problemas surgidos como consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo es simple de explicar. La ley quiere distinguir entre las consecuencias que surgen de una situación jurídica y la situación jurídica misma. Dichas consecuencias, efectos, pueden ser de dos tipos: aquellas que se produjeron con anterioridad a la vigencia de la ley y las que se produjeron con posterioridad. Pues bien, esas consecuencias a menudo son las relaciones jurídicas. De ahí que pueda afirmarse que las relaciones jurídicas son las diversas vinculaciones jurídicas que existen entre dos o más situaciones jurídicas, cónyuges, copropietarios, socios, contratantes, etc. En cuanto al llamado derecho adquirido, diremos que se trata del efecto ya consumado. En este sentido, no involucraría la mera expectativa, derechos expectaticios, es decir, aquellos que aún no han sido ejercidos. El derecho expectaticio es un derecho teórico, abstracto, aún no experimentado. En realidad, una parte importante del fundamento de la irretroactividad de las normas encuentra su razón de ser en la teoría de los derechos adquiridos. Se trata de una norma de elemental convivencia social, pues en principio no es posible darle efectos retrospectivos a la norma sin con ello alterar el orden y la seguridad leal. En la literatura jurídica nacional, un autor tan autorizado como León Brandarian entendía que el derecho adquirido es aquel que ha sido ejercido, que se ha manifestado en el mundo de los hechos, con la verificación de sus efectos. Es decir, derecho adquirido es el que ya ha encontrado su realización física. Esos efectos son intangibles, pero los efectos que sobrevengan con posterioridad, así procedan de hechos anteriores a la nueva ley, caen dentro de esta, porque no son derechos adquiridos. Con este punto de vista se distingue el hecho de sus efectos, discriminando respecto a estos últimos, según que aparezcan antes o después de la ley. De este modo, se rechaza la vieja fórmula de que el tiempo rige el acto. Se exige así distinguir los efectos entre los que surgen concomitantes a la vieja ley y los que surgen luego de la vigencia de esta, pese a que hayan sido producto de la misma situación o relación jurídica.
La consecuencia de tal distinción sería que los hechos anteriores no puedan ser alcanzados por la nueva ley. Un concepto que no debe de escapar de nuestros análisis es el referido a la ultraactividad de la ley. Si bien, en línea de principio, está vedado a nuestro legislador otorgarle efectos retroactivos a la ley, no le está prohibido otorgarle a la antigua ley efectos ultraactivos. Es decir, la aptitud que tiene la norma no solo de regular los efectos producidos durante su vigencia, sino también sobre aquellos que se realicen cuando ya tenía vigencia la nueva norma, por originarse en un hecho que tuvo lugar bajo el imperio de la antigua ley. Llegados a este punto, debemos referirnos a los hechos cumplidos, que es en realidad la teoría consagrada por el Código, al establecer que las relaciones y situaciones jurídicas existentes al tiempo de darse la ley serán gobernadas por ésta, incluso si aquellas le antecedieron en el tiempo. Por lo tanto, la aplicación ultraactiva de la norma vía interpretación está vedada, desde que el texto del artículo 3 es categórico y no deja lugar para ello. No obstante, tal limitación está destinada a los usuarios y al juez, no así para el legislador, quien en la elaboración del derecho transitorio puede facultarle a la norma la posibilidad de tener dicho efecto. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha determinado que la teoría de los hechos cumplidos es el criterio imperante, llegando a declarar que nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos, excepto en materia penal cuando favorece al reo, de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes. 3. La aplicación de la nueva ley. En armonía con los conceptos expuestos, ya en el terreno práctico conviene precisar que, en línea de principio, la aplicación de la nueva ley no alcanza los elementos constitutivos de las relaciones jurídicas ya constituidas, y menos aún extinguidas. Así, un matrimonio ya celebrado, una sucesión ya otorgada, un contrato, no podrán ser alcanzados por la nueva ley. No obstante, no puede sostenerse lo mismo respecto a los efectos ulteriores de tales relaciones jurídicas, tal lo que sucedería, por ejemplo, con aquella pareja que contrajo matrimonio bajo la vigencia de la antigua ley, pero que decidiera divorciarse bajo el imperio de la nueva ley. Lo propio sucedería con derechos reales, derechos sucesorios e incluso respecto de las relaciones enmarcadas dentro del derecho mercantil, como aconteció cuando en el año 1998 se promulgó la nueva Ley General de Sociedades, obligando a que las sociedades que se constituyeron con la anterior ley se adecúen al nuevo régimen societario, y aun cuando no lo hicieran sus actos, inapelablemente se regirían en lo sucesivo por la reciente ley. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, una zona de conflicto es la referida al área contractual. Como se sabe, el derecho de los contratos es el reino de la autonomía de la voluntad, donde ésta se despliega con mayor soltura y libertad. En concordancia con esta concepción, se ha entendido que el efecto inmediato de la ley encuentra una excepción tradicional y justificada con respecto a los contratos en curso de ejecución por tratarse de relaciones jurídicas convencionales. En este mismo sentido, opina Rouvier, quien considera que las situaciones jurídicas contractuales deben someterse a una ley única, la del momento de su celebración, no pudiendo las leyes posteriores afectarlo aunque estén en curso de ejecución. Atrapado en el tiempo, es decir, ajeno a la evolución jurídica, nuestro ordenamiento parece haber seguido esta postura doctrinaria, tal lo que se desprende del texto del artículo 62 de la Constitución.
La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas al tiempo del contrato. Hasta aquí el texto constitucional es impecable. No obstante, el siguiente párrafo es en la práctica inaplicable. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los autores de esta parte de la Constitución han intentado diversas explicaciones, pero lo cierto es que ninguna de ellas tiene solvencia suficiente para justificar dicha norma. Y lo que es peor, para sus autores, en la práctica, esta norma a menudo ha sido transgredida por el propio Estado. Es inobjetable que la legalidad de un contrato se juzga por la ley del día de su celebración, como también lo que es la ejecución y los efectos de dicho contrato deberán gobernarse por la misma ley. La razón de esto es que en terreno contractual debe respetarse la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la doctrina moderna ha sancionado límites a esta libertad y tales límites están dados por las leyes de orden público. En otros términos, el texto contractual se integra con el contexto legal vigente al tiempo de su celebración. Es este contexto legal el que le da validez y permite su ejecución. De esta manera, las leyes supletorias forman parte integral del contrato, aun cuando las partes no la hayan incluido. También son parte de él las normas imperativas, pero a diferencia de las primeras, los otorgantes del contrato en ningún momento tienen disponibilidad sobre ellas, ni antes, ni durante, ni después de la celebración del contrato. Las normas imperativas son la base de ese contexto legal que rige las relaciones jurídicas y que las partes no pueden dejar de cumplir, estando fuera de su alcance toda posibilidad de modificarlo. Cuando dicho contexto legal cambia, no hay dificultad para que sus efectos alcancen a las relaciones contractuales en curso de ejecución. Tal aplicación inmediata no podría ser calificada de retroactiva, sino el mero cumplimiento del principio de la aplicación inmediata de la ley. Admitir lo contrario conduciría a una situación de total desorden jurídico, pues decapitaría la facultad del Estado de legislar, al impedirle que las nuevas normas de orden público alcance de manera igual a todos los ciudadanos, y al propio tiempo permitiría la creación de innumerables islas jurídicas, cada una de las cuales se regiría por sus propias normas. Por otra parte, cuando se analiza el artículo 3 del título preliminar, no puede dejar de vincularse al artículo 2120 del mismo código, cuyo texto expresa: se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque este código no los reconozca. No hay duda de que se trata de una redacción que confiere efecto ultraactivo al Código Civil de 1936 y que colisiona frontalmente con el texto del artículo 2121. A partir de su vigencia, las disposiciones de este código se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En otras palabras, este artículo confirma la aplicación inmediata del Código Civil de 1984. Es evidente que tal como están, los dos textos no pueden tener aplicación simultánea. De ahí que la solución que nuestra doctrina ha encontrado sea reconocer que estamos frente a un error del legislador que se soluciona interpretando el artículo 2120 en el sentido que se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, cuando este código no los reconozca. En relación con la problemática planteada en este aparato, es posible concluir lo siguiente. Si ambos códigos tratan un mismo derecho, se producirá la aplicación inmediata del Código Civil de 1984. Si el Código Civil de 1936 reconocía ciertos derechos sobre los cuales el Código de 1984 no se pronuncia, entonces estos derechos nacidos bajo el anterior código
se regirán ultraactivamente por dicha norma. Por último, si el Código de 1936 reconocía derechos que el Código vigente prohíbe, entonces tales derechos están proscritos. 4. Conclusiones. Llegados a este punto, podemos concluir que a tenor de lo normado en el artículo 3 del título preliminar en nuestra legislación, a. Tanto la irretroactividad como la aplicación inmediata de la ley son dos principios legales que en nuestro ordenamiento tienen estatus constitucional. B. Estos principios no son necesariamente antagónicos y por el contrario se complementan. C. En línea con lo desarrollado en este artículo, en nuestro derecho la ley no opera retroactivamente. Por lo tanto, los hechos y efectos que se suscitaron con la antigua ley no podrán ser normados por la nueva, salvo la excepción establecida en la propia Constitución. D. Si los efectos se producen cuando ya se encuentra en vigencia la nueva ley, pero estos han tenido su origen en relaciones jurídicas surgidas al amparo de la anterior normatividad, se recurrirá al principio de aplicación inmediata de la ley, con lo que tales efectos serán gobernados por la nueva ley. E. Cuando se trata de efectos continuados que han tenido origen en una relación jurídica surgida bajo el imperio de la anterior ley, pero dichos efectos se desarrollan también cuando ya se encuentra vigente la nueva ley. Se recurrirá al principio de aplicación inmediata de la ley. F. Si la relación jurídica surgió con la anterior ley, pero sus efectos fueron supeditados a la realización de una condición suspensiva. Cumplida esta condición, los efectos se regirán por la nueva ley. G. No obstante haberse proscrito en nuestro sistema la irretroactividad, no ha acontecido lo mismo con la ultraactividad. Ello permite que el legislador de forma excepcional mantenga en aplicación una norma derogada para determinadas situaciones y por un tiempo limitado, pese a estar vigentes una nueva norma. Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la aplicación de la teoría temporal de las leyes no puede vulnerar los derechos fundamentales. La adecuada protección de los derechos fundamentales no puede ser medida con relación a una concreta teoría de aplicación de las leyes en el tiempo, ni la aplicación inmediata de las leyes a los hechos no cumplidos de las relaciones existentes. Teoría de los hechos cumplidos podría en sí misma justificar la afectación de un derecho fundamental, ni so pretexto de la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos podría negarse la aplicación inmediata de una ley que optimice el ejercicio del derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución. Teoría de los hechos cumplidos. Este tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos, excepto en materia penal cuando favorece al reo, de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes. Por tanto, para aplicar una norma en el tiempo, debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas. Se encuentra proscrita la aplicación de los derechos adquiridos. Nuestro ordenamiento jurídico está regido por la teoría de los hechos cumplidos y no por la teoría de los derechos adquiridos, razón por la cual este tribunal no puede compartir la tesis propuesta por los accionantes. Constituye una facultad constitucional del legislador el dar, modificar o derogar leyes, y es en ejercicio de esta facultad que precisamente se ha regulado las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En cuanto a la Corte Suprema, la definición de retroactividad y ultraactividad. Es necesario conocer los métodos de aplicación de la norma en el tiempo. 1. Retroactividad, que se produce cuando la acción o poder regulador de la norma se extiende a hechos o circunstancias acaecidos con anterioridad al inicio de su entrada en vigor. La aplicación retroactiva de la norma
es aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones que tuvieran lugar antes del momento en que se entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. 2. Ultraactividad, que se genera cuando la acción o poder regulador de la ley se extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del momento de su derogación o cese de su vigencia. La aplicación ultraactiva de la norma es aquella que se efectúa a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que ha terminado su aplicación inmediata. Esto lo vemos en el caso número 2112 del año 2011 en Lima. Se aplica ultraactivamente la norma vigente al momento de la celebración del contrato. Consecuentemente, siendo el punto central de la controversia determinada si el demandado tiene la calidad de ocupante precario del inmueble mencionado, resulta labor de los órganos jurisdiccionales el esclarecimiento de tal hecho, debiendo en el caso en particular determinarse previamente si operó la resolución contractual a la luz de lo regulado en el texto originario del artículo 1562 del Código Civil, aplicable al caso en forma ultraactiva por la temporalidad en que se celebraron los contratos de compra-venta y préstamo hipotecario submateria, para lo cual debe establecerse en sede de instancia con la compulsa del material probatorio aportado al proceso y el auxilio de peritos de ser necesario. Caso número 1002 del año 2011 en Lima. Aplicación inmediata de la ley y teoría de los hechos cumplidos. El Código Civil ha asumido como principio general que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo la excepción prevista en nuestra Carta Magna. De este modo, los artículos 3 del título preliminar y 21-21 del citado Código Sustantivo consagran el principio de la aplicación inmediata de la ley y se conoce con el nombre de la teoría de los hechos cumplidos. El artículo 3 del título preliminar del Código Civil establece que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. De esta manera se ha establecido una correlación entre la norma constitucional y el Código Civil, recogiéndose la teoría de la aplicación inmediata de la norma y de los hechos cumplidos. Por tanto, aplicación inmediata de la norma es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones jurídicas que ocurren mientras tienen vigencia, es decir, entre el momento en que se entra en vigor y aquel en que se deroga o modificada. Por su parte, la teoría de los hechos cumplidos afirma que los hechos cumplidos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por esta y los cumplidos después de su promulgación por la nueva. Casación número 135 del año 2010 en Arequipa.